Bueno, vamos a comunicarnos con el doctor Gastón Issa, que es el diputado provincial, presidente del Interbloque San Luis Unido, para conocer su opinión sobre el informe que brindó la jefa de gabinete el viernes pasado en la legislatura. Buen día, diputado, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días para vos, Verónica, para Javier y bueno, y para toda la audiencia. Bueno, Muchas gracias, gracias. diputado. Buen día. ¿Qué le pareció el informe de la jefa de gabinete? Bueno, mire, la verdad que dos cosas. Por un lado, nosotros hemos visto positivo el cumplimiento de la formalidad establecida por la ley de ministerios en cuanto a que obliga a la jefa de gabinete a brindar un informe sobre la marcha del gobierno una vez de manera alternada en cada una de las cámaras. Eso es lo que establece la ley de ministerios que fuera sancionada por allá por el mes de diciembre del año pasado. Bueno, hemos visto positivo la formalidad de haber ido, si bien desde el Interbloque San Luis Unido nosotros solicitamos que el presidente de la Cámara coordinara un día y una fecha y una hora para que ella pudiera asistir a brindar el informe, así fue, y también en esa contestación nos pide la jefa de gabinete que remitamos un pliego con preguntas. Es así que desde San Luis Unido se elaboró un pliego con 44 preguntas, cada pregunta tenía aproximadamente 4 o 5 subpreguntas, hacía un total de casi 200, más de 200 preguntas que se esbozaron desde el Interbloque San Luis Unido. Bueno, nosotros en la reunión de labor parlamentaria, que es la reunión que se lleva siempre adelante de los presidentes de cada uno de los bloques, para ponerse de acuerdo cómo se va a llevar adelante la sesión, planteamos en la última reunión de labor parlamentaria la necesidad de contar con un documento en donde pudiésemos ver las respuestas que iba a esgrimir la jefa de gabinete por escrito para poder analizarlas y en base a eso poder realizar o no repreguntas. Bueno, nunca llegó, digamos, ese pliego con las respuestas también. Nosotros lo habíamos mandado a nuestro cuestionario con debida antelación y casi 10 días de anticipación a la reunión informativa. Bueno, no llegó nunca llegó ese pliego con las contestaciones de las preguntas. Entonces, bueno, una vez que se lo planteamos a la jefa de gabinete, ella nos respondió que para eso ella estaba ahí, para responder de manera verbal, así que bueno, no hacía falta, según sus Ujú. consideraciones, de que lo tuviésemos por escrito. No, es más, dijo, ¿para qué? Se lo estoy leyendo. ¿Para qué me hacen venir Claro, entonces? Dijo, como exactamente, diciendo, para qué claro. hacen venir si ya lo estoy leyendo? Bueno, Ujú. en definitiva nosotros respetuosamente escuchamos todo su informe, que comenzó con una reseña del gobierno nacional anterior, luego la presidenta del comité de crisis, la doctora Sanglá, hizo una exposición sobre cómo ha manejado la provincia hasta el momento la pandemia del COVID-19 en términos sanitarios. Bueno, luego ella comienza a responder pregunta por pregunta de los pliegos. Es importante destacar que solamente la oposición realizó Ujú. preguntas, el oficialismo no tenía preguntas para hacer y no las realizó, según sus fundamentos. Bueno, ellos tienen digamos, una relación diaria con la jefa de gabinete, entonces no hacía falta, digamos, preguntar. Bueno, ese fue su fundamento. Ujú. Entonces comenzó a responder por varias horas y cuando termina, digamos, su alocución o su informe, bueno, nosotros como oposición claramente a lo largo de 9 horas, fueron suscitando y fuimos anotando para realizar repreguntas. En su momento, bueno, se quiso como de alguna manera limitar el tema de las repreguntas, porque la jefa de gabinete se tenía que retirar. No estábamos de acuerdo, no estuvimos, lo manifestamos, no estuvimos de acuerdo con eso. Logramos hacer algunas repreguntas que tampoco lograron cumplir del todo con las expectativas. En términos generales, si usted me pregunta qué me pareció, a mí me parece que la jefa de gabinete no pudo hacer una presentación con solvencia, dejó un cúmulo de interrogantes muy importantes, de preguntas y repreguntas que no fueron respondidas directamente, y algunos datos que nos alarmaron mucho, como el tema de la publicidad oficial, esto de que en 5 meses, bueno, se han ejecutado 319 millones de pesos, pero no porque nosotros eh, estemos en desacuerdo de que debe existir la pauta oficial, pero sí de cómo se ha afectado.
y más teniendo en cuenta también otras prioridades, como por ejemplo el reclamo incesante que tienen todos los intendentes, por lo menos no oficialistas, respecto de los aportes del Tesoro Provincial, la crisis que estamos viviendo en materia de transporte interurbano, que tampoco pudo dar una respuesta acabada, sino más bien que no se podía hacer nada, bueno, que había una lentitud en la suscripción de un convenio para la transferencia de los subsidios, cosa que sabemos que es así porque ni Santiago del Estero ni San Luis firmaron ese convenio hasta ahora, y en otras provincias claramente se ha suscrito y se han girado también los fondos para hacer frente a los subsidios del transporte. Entonces, digamos, hubo inconsistencia en respuestas en materia habitacional. Bueno, ella informó que se habían entregado 14 viviendas, y en realidad, bueno, nosotros la repregunta que teníamos era qué iba a pasar con las 1000 viviendas que ya estaban terminadas, porque teníamos certeza de que que ya estaban finalizadas las 1000 viviendas que han anunciado en estas últimas horas que van a entregar durante el mes de julio, ¿no es cierto? Sí. Más allá de que no nos sorprendió, pero que lo ratificó, de que en nuestra provincia hay aproximadamente 40.000 inscriptos. Sí, eso fue un número muy llamativo, ¿no? Sí, fue un número muy fuerte, Verónica. Porque muchos inscriptos y muy poca construcción de viviendas. O sea que hay mucha gente que tiene la necesidad de vivienda en San Luis, ¿no? Pero imagínense, entregan 1000 viviendas, que celebramos, que está muy bien que entreguen 1000 viviendas, pero para colmo tampoco se está respetando el orden de adjudicación. En su momento, en la gestión de Poggi, existía un decreto, me acuerdo porque yo era ministro de Vivienda, que era el decreto número 74, que daba un orden de prioridad y fijaba las pautas a quién le correspondía adjudicar la vivienda. Hoy hay muchos inscriptos de los planes. 60.490 inscriptos, eso es lo que yo tomé como nota, de inscriptos en las viviendas. Inscriptos, sí. Pero hay que tener en cuenta, Verónica, que también hay muchos inscriptos que quedaron del remanente de las 10.000 viviendas entregadas. Quedaron un saldo de 3.000 viviendas a entregar de la gestión de Poggi, y hubo muchos inscriptos que quedaron a la expectativa y continuaron pagando las cuotas, y que hoy tampoco se respeta ese derecho adquirido y esa seguridad jurídica que les deberían brindar a los efectos de adjudicarle la vivienda. O sea que hoy no están siendo adjudicados ni siquiera de estas 1000 viviendas, cuando en realidad tendrían derecho y tendrían prioridad por solo venir pagando las cuotas desde el año 2012, ¿no? Ellos estaban preadjudicados, se podría decir de esa manera. Claro, 872 personas, por lo que dijo ella. Exactamente, estaban preadjudicados, y muchos de ellos han continuado pagando, la mayoría le diría que han continuado pagando la cuota hasta que se suspendió. Les bloquearon la cuenta en renta, ¿no es cierto? Sí, hasta que se suspendió el pago. Claro, ustedes dicen esas personas que estaban preadjudicadas por la gobernación, en la otra gobernación anterior, no se va a respetar, aparentemente es lo que aparentemente va a suceder. Es lo que han manifestado los adjudicatarios, que no se los ha llamado y no se los ha convocado, y bueno, no tienen novedades de que se les entreguen la vivienda a ellos. Entonces, bueno, hubo una serie de inconsistencias, por eso yo decía que faltó claridad en la exposición. También se habló del Hospital Central, porque ha tenido una ampliación del presupuesto de 7.000 millones, se ha ampliado la partida presupuestaria para esa obra en 2.048 millones. Bueno, no se dio acabadamente un detalle de qué obra, en qué se va a ampliar, o qué nuevo aparatología va a adquirir, o bueno, porque usted sabe que cuando usted se presenta a una licitación, tiene en cuenta que el precio es fijo y es inamovible. Entonces, a usted cuando se presenta, si la contratación es por ajuste alzado, bueno, pero no puede ir variando, digamos, según la coyuntura o según la inflación y demás, porque en el derecho público no se puede eso. Entonces, digamos, informar por qué motivos, cuáles son las obras a ampliarse, o que tampoco. Claro, que se justifique haber pagado 2.048 millones más de lo que se había licitado la obra. Claro, bien detallado. Entonces, también sobre el tema de los gastos reservados, porque
si bien informó que en estos 5 meses se han ejecutado, se han gastado 14 millones en este concepto de gasto reservado, la jefa de gabinete simplemente se excusó en el artículo 57 de la ley de contabilidad, que, bueno, en teoría dice que no debe informarse la rendición, pero la pregunta o la repregunta era de que se informara a grandes rubros en qué se gastó, digamos, esos 14 millones, ¿no es cierto? ¿A qué se destinaron esos fondos? Ajá. Bueno, no, tampoco fue contestada esa pregunta. Y después también una repregunta que realicé personalmente que tiene que ver con esto de los municipios, porque todos sabemos y hemos tomado de alguna manera conocimiento de que sí se han entregado aportes del Tesoro provincial a algunos municipios y a otros no. Al municipio de Villa Mercedes 50 millones, al municipio de la ciudad de San Luis 245 millones, y hay otros municipios que han escrito hasta cartas al gobernador solicitándole, digamos, un auxilio de alguna manera en esta situación, a lo que se les ha respondido y lo ratificó la jefa de gabinete, que no podían iniciar medidas de salvataje, además no podían otorgarle o transferirle a los municipios cuando no sabían en qué iban a afectar esos mayores recursos, y también como dejó entrever que de alguna manera estaban administrando mal. Entonces, me parece que esa fue la respuesta. Por supuesto me dijo que no había habido transferencia en el mes de diciembre del año pasado ni de enero de este año al municipio de Mercedes, que era mi pregunta puntual, porque en ese caso estábamos hablando de la discrecionalidad para entregar o no ATP a los municipios, ¿no? Sabiendo, Verónica y Javier, sabiendo que se le ha girado de parte del gobierno nacional 800 millones a la provincia de San Luis para compensar la caída en la coparticipación y para hacer frente a todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? Sí, también ella dijo que cerca de 3.700 millones menos de lo que tenían previsto recaudar es lo que está, bueno, afectando toda la actividad, la caída de la actividad, obviamente, que hay a nivel del país, y es un número, la verdad, importante para la provincia y que también se va a ver reflejado en la coparticipación a los municipios. Sí, sí, y también habló de un poco del fondo anticrisis, que bueno, que habían echado mano al fondo anticrisis, que era para eso, digamos, para utilizarlo, y que está siendo afectado en la obra pública, ¿no es cierto? Bueno, digamos, habría que ver en qué obras públicas está haciendo. Me parece que está todo destinado más que todo al hospital, ¿no es cierto? Central. Sí. Pero bueno, O en las obras que ya están licitadas, dijo, que sí, o están las obras que ya en están O. licitadas, digamos, las obras que están licitadas, exactamente. Sí. Entonces, eso fue un poco un repaso de los grandes temas, también habló de la situación de los despidos injustificados de beneficiarios de los planes sociales. Bueno, dijo que que se podían rever, que había algunos que estaban en análisis. Pero es En impresionante la cantidad de gente que han dejado o les han suspendido el pago beneficio. de un beneficio, realmente en una situación como la que estábamos viviendo. Claro, claro. Es muy preocupante eso, ¿eh? Y cuando el gobernador había dicho que era un número chiquitito en una Sí. conferencia que tuvimos hace 2 semanas. Claro. Me acuerdo que a ustedes les había dicho 50 y la jefa de gabinete dijo 448 beneficiarios del plan de inclusión y 520 pertenecientes a las becas 22AG. Entonces, digamos, no eran 50, eran ya casi 1.000, ¿no es cierto?, familias. Y bueno, y habló también un poco de la licitación para la adquisición no de alimentos, sino digamos, porque alimentos no es lo que están dando los merenderos, sino sustitutos o algunas otras cuestiones justamente para merendar, digamos, Sí. de alguna manera. La licitación es de 325 millones para abastecer, bueno, no me acuerdo el número de merenderos que dijo en toda la provincia, creo que eran 2.000, Ya te lo Sí, tengo, sí. 2.500, cerca por ahí. 2.400, 2.500 merenderos. 2.440 merenderos que implica atender a 75.000 niños y Claro. adolescentes. Imagínense ese número, ¿no? 75.000 niños cuando están matriculados algo así como 120.000. Entonces ese también es un punto a trabajar y no se explayó. ¿Cómo vamos a lograr mejorar este indicador de la pobreza en San Luis, que claramente está muy por debajo de la media nacional, ¿no?
sea, muy por encima de la media nacional, este 40% de pobreza. Entonces, digamos, lo que se le preguntaba más o menos cuáles eran los ítems, de qué producto. Bueno, ella habló de hierbas, habló de paquetes de azúcar, habló de paquetes de galletitas, de leche en caja, habló de eso, Sí. pero claramente, digamos, nosotros queríamos saber cuál era el plan nutricional que tenían para esos merenderos, porque si no, digamos, si bien quizás no tengamos chicos desnutridos, pero tenemos chicos malnutridos, ¿no es Sí, cierto? sí, sí, claro. Sí, ella dijo que había todo un comité interdisciplinario que se dedicaba a establecer cómo iban a ser los alimentos. Lamentablemente no dijo cuánto costó, cuánto le costó a la provincia el kilo de cada hierba, el cosa. kilo de azúcar, cuánto Claro. pagó, y eso era un dato, me parece, relevante, que no lo dio lamentablemente la jefa de gabinete. No, por eso le digo que me parece que tuvo muchos grises, faltó solvencia, digamos, y yo pensaba que, o desde nuestro interbloque también pensamos que una vez finalizada su alocución o su informe, se iba a poder repreguntar a los efectos de poder, bueno, uno contar acabadamente con la información que había requerido oportunamente. No eran nuevas preguntas, sino repreguntar incluso sobre nuestro pliego de preguntas. Entonces, bueno, esperemos que para las próximas sesiones informativas sean distintas, sean más ágiles, y también, digamos, que responda puntualmente y que vaya predispuesta y con voluntad de responder todas las preguntas que sean necesarias. ¿Por qué no se le puede preguntar de otro tema que no esté incluido en el pliego de preguntas? Eso no Y, sé qué charlaron ustedes en la reunión. Estuvo incluso el ministro Filomena sí, organizando un poco lo que iba a ser esta presentación. ¿Por qué no se le puede preguntar de otro tema? incluso Verónica al ministro Ujú. fue allí en la reunión de la voz Sí, parlamentaria en donde le solicitamos que enviara con anterioridad, digamos, las respuestas por escrito. Y bueno, en teoría se llega a un consenso de preguntar o repreguntar sobre el pliego de esas preguntas para que no se convierta como en una especie de ujú, interpelación a un ministro, ¿no es cierto? ujú. Por eso es que se respeta el pliego de cada una de las Está bien, está bien. preguntas. Ujú. Pero en definitiva a lo que nosotros aspirábamos era a poder repreguntar y a poder evacuar las dudas y consultas. Se nos dio como una especie de límite de 5 preguntas por bloque, una cosa de Ujú. que, no, bueno, fijamos como un orden de prioridad para preguntar lo que consideramos que menos había sido aclarado, pero esperemos que ya para la próxima sesión, no incluso vamos a esperar tanto, vamos a emocionar que, bueno, de alguna manera se reglamente Claro. este mecanismo para poder, digamos, quedar todos las partes, bueno, conformes, ¿no? Ujú, exacto, sí, que realmente pueda ser detallista en las respuestas, porque como usted lo decía, cada pregunta tenía como otras preguntas dentro y ella respondía ampliamente al tema nada más, pero no iba contestando cada una de las preguntas y quedaban muchas cuestiones sin responder. Eso se notó, digamos, ¿no? Cuando uno iba leyendo las preguntas, porque ella misma leía las preguntas y después no respondía a alguna de Claro, ellas. claro, por eso te digo, ahí cuando hablaba de los aportes del Tesoro Ujú. provincial, Sí, claramente la pregunta decía desde el sí, 10 de diciembre del 2019 y ella se circunscribía a responder año 2020, ni siquiera, digamos, releyendo la pregunta sí, tampoco estaba aceptó. contestándose, ¿no es Exacto. cierto? Sí, 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 se molestó y evidentemente fue una picardía ahí que pusieron a partir del 1 de enero y bueno, Claro, no se publicaba el resto de aportes que se hizo. Diputado, exactamente. hablando del contexto actual, si bien habló de temas que por ahí uno entra en duda, como por ejemplo el pago de las prestaciones, que hay muchas críticas, por ejemplo, de APTS, del círculo médico, pero llevándolo a lo más actual, lo que estamos viviendo ahora, que es el paro del transporte, ¿qué le pareció la respuesta y desligándose el gobierno de la responsabilidad actual que tiene con respecto a este paro del interurbano? Claro, mire, Javier, primero y principal, el gobierno provincial es totalmente responsable de el funcionamiento o no del transporte interurbano, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la respuesta
de la lentitud de suscribir o no un convenio me pareció muy laxa, digamos, desde el punto de vista de lo que implica no tener transporte interurbano hoy. Todos sabemos que en las últimas horas distintos intendentes y concejales de la provincia han elevado una nota al gobernador de la provincia solicitándole que dé una solución inmediata, porque los rehenes de esta situación claramente son aquellos que toman y utilizan el transporte público para trasladarse de una localidad a otra, de una ciudad a otra, para trabajar, para llevar a sus hijos al médico, digamos, es una situación complicada. Y ya aquí en la ciudad de San Luis, yéndome un poco más a lo local, estuvimos, y no del interurbano, sino del urbano, estuvimos 13 días sin tranpuntano en el mes de diciembre aquí en la ciudad de San Luis. Fue un caos realmente. Entonces, eso repercute aún más negativamente en las finanzas de cada familia que toma el transporte público, porque claramente tiene que sustituirlo por otro medio de movilidad. Bueno, no respondió teniendo en cuenta que hay 300 trabajadores que han cobrado el 30% de los sueldos correspondientes al mes de mayo, o sea que ya tienen que liquidar junio y julio. Entonces, digamos, no fue una, digamos, simplemente hizo alusión a la falta de la firma o la lentitud de un convenio que tienen que suscribir, en donde por ese convenio suscrito se otorgarían unos subsidios para hacer frente a las prestaciones del transporte interurbano. Pero esa fue la respuesta, ¿no es cierto? Entonces, digamos, tiene que haber una planificación, tiene que haber una respuesta de fondo, porque es sencillo también decir, bueno, nosotros a los intendentes no los vamos a auxiliar porque no administran correctamente y porque no sabemos o no nos dicen en qué van a afectar las transferencias. No vamos a solucionar el tema del transporte interurbano porque no es algo que nos corresponde, sino que las empresas prestatarias del servicio tienen que, bueno, no puede ser un Estado subsidiario, digamos, sino más bien un Estado presente y un Estado que tome, digamos, el toro por las astas y que le dé respuesta, porque está de por medio la ciudadanía, ¿no es cierto? Ajá. Bueno, muchísimas gracias, diputado, y vamos a estar en contacto. Hoy debe presentar, o tiene plazo hasta hoy, el Poder Ejecutivo Provincial para presentar las cuentas de inversión del ejercicio 2019. Bueno, todos los años lo hace puntualmente, no sé si habrán ingresado todavía en el día de hoy, pero bueno, esto es un tema importante que seguramente vamos a estar hablando próximamente, porque es cómo gastó el presupuesto del año pasado el gobierno de la provincia. Es la radiografía, Sí. exactamente, Verónica, es la radiografía de los gastos, de lo presupuestado versus lo ejecutado, para decirlo bien sencillo. Así que es como bien decís vos, tiene que estar ingresando para que nosotros podamos analizarlo en la Comisión de Finanzas, y bueno, y vamos a analizarlo, y lo vamos a ver todos los diputados, y después dar el debate correspondiente en el recinto, ¿no? Exacto, ¿no? Esta es una función muy importante que tiene la oposición, me parece a mí, en la legislatura. Sí. En este caso, en este punto... Sí, las cuentas de inversión y el presupuesto son clave en estos meses. Exactamente. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, diputado. Hasta luego. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego, diputado. Hablábamos entonces con el diputado Gastón Issa, que es presidente del Interbloque San Luis Unido, haciendo un análisis de lo que fue el informe de la jefa de gabinete el viernes pasado ante la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis. Pausa y ya regresamos. En el aire, Radio Universidad.